Egunon, buenos días. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Alfredo Ramos. Alfredo es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Gestión Cultural por la UOC UDG. Recientemente ha publicado el libro Perforar las masculinidades en Belaterra Ediciones. Sus áreas de interés son los estudios de masculinidad, la teoría democrática y la gestión cultural. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias por estar con Emakunde, con Gisondus en esta entrevista. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme a esta entrevista. La verdad es que siempre es un placer como poderse encontrar con vosotros. Empezamos con las preguntas. ¿Es la masculinidad una cosa solo de los hombres? ¿Qué otras estructuras o elementos la conforman? Yo creo que la masculinidad no es exclusivamente una cosa de los hombres en varios sentidos. En primer lugar, que no es una cosa. Es decir, no es un objeto del que podamos disponer a voluntad y con el que podamos hacer lo que queramos y cuando queramos, que esto sería un poco como la fantasía de esta idea de un hombre absolutamente autónomo que puede hacer con su masculinidad lo que quiera porque la posee y la controla, sino que se trata de algo muchísimo más complejo. Es decir, la masculinidad no es un atributo de los hombres, sino que es parte de las normas sociales que estructuran nuestra vida en comunidad. Y no es un atributo de los hombres en el sentido de que no son solo los hombres quienes pueden encarnar la masculinidad. Y si unimos estos dos elementos, es decir, que la masculinidad no es un objeto, sino que es una norma y que no es patrimonio de los hombres, uno de los elementos que nos permite es empezar a trabajar en esta idea de que igual podemos empezar a pensar que la masculinidad no solo tiene que estar definida por parte de los hombres, quienes son quienes habitualmente la han definido y han definido las cosas a partir de la mirada masculina, sino que podemos empezar a abrir y a democratizar esta posibilidad. En el trabajo dirigido a hombres y masculinidades, ¿por qué es importante incluir en el abordaje de los privilegios masculinos otros elementos de discriminación como el origen, la procedencia, la clase social, la edad? Pues en primer lugar, porque yo creo que el discurso de los privilegios, en general, lo que construye es una especie de bloque monolítico de percepción extremadamente homogénea de qué son los hombres, ¿no? Como de que todos los hombres, pese a participar del dividendo patriarcal, digamos que compartirían un conjunto de privilegios de manera homogénea, es decir, estarían exactamente igualmente distribuidos y todos participarían de los mismos. Y esto es evidentemente un elemento que no sucede, es decir, la masculinidad tiene asociaciones muy específicas, capitalismo, con la colonialidad, con el capacitismo, con un conjunto de exclusiones que son necesarias considerar especialmente como para empezar a pensar que la participación de los privilegios no es homogénea y sobre todo que el discurso de los privilegios en muchos casos no es un marco políticamente interesante para intervenir por varias cuestiones, es decir, en general porque aparte que se olvida de las diferencias que residen dentro de esta idea de los hombres, también porque siempre suele partir de un juego de suma cero, es decir, para que alguien gane, el otro tiene que perder. Y esto es una percepción como extremadamente presentista de lo que pueden ser de lo que puede ser el estado ideal de las cosas. Es decir, que se piensan los privilegios básicamente desde lo que existe hoy y desde la idea de que el paradigma masculino es el bueno. Es decir, que lo que estamos redistribuyendo son las posibilidades de vivir a partir de un determinado ideal masculino. Por ejemplo, que todo el mundo pueda ser CEO o que todo el mundo pueda tener un trabajo de no sé cuántas horas, o que todo el mundo pueda tener un conjunto de patrones o de paradigmas de vida buena que en general se corresponden a determinados ideales masculinos. Y lo que tenemos que hacer es pensar no en esta idea de ganar o perder privilegios, sino en la idea de construir nuevos derechos. Planteas con respecto a la vulnerabilidad que en lugar de ocultarla como mandato de la masculinidad hegemónica, hay que convertirla en un elemento transformador. ¿De qué manera se pueden empezar a generar esos cambios de visión y qué efectos positivos puede tener tanto en lo individual como en lo colectivo? A ver, yo creo que bueno, la vulnerabilidad es un elemento que la masculinidad, como otra serie de cuestiones, ha tratado de, como el fracaso, por ejemplo, ha tratado de expulsar permanentemente de sí, de construir una frontera en la que, bueno, los otros son son los vulnerables,
pero que realmente forma parte y es un elemento constitutivo de la propia masculinidad, porque al fin y al cabo la experiencia masculina es una experiencia que tiene un conjunto de pruebas y de riesgos que nos están permanentemente acercando con, acercando a la vulnerabilidad. Y creo que parte de los elementos positivos tienen que ver, como, en primer lugar, con qué es lo que definimos como vulnerabilidad. Habitualmente la vulnerabilidad la hemos definido como la capacidad de sufrir un daño. Esta idea, es decir, esta idea es una cuestión que, digamos, nos homogeneiza como seres humanos, por así decirlo. Es decir, todos y todas podemos sufrir un daño en un momento determinado de nuestra vida. Nuestros cuerpos son vulnerables. Es evidente que esta capacidad de sufrir daño está desigualmente distribuida. Es decir, no todos y todas tenemos las mismas posibilidades de sufrir daño. Pero esta lógica que ha tenido mucho que ver con esta idea de pensar las relaciones entre las personas como nos tememos, que nos podemos hacer daño, y que ha dado un salto a nos necesitamos, que es esta idea de entender la vulnerabilidad como interdependencia. Ahora hay como un conjunto de teóricas de la vulnerabilidad que están empezando a reconocer que la vulnerabilidad puede pensarse desde el nos deseamos, nos amamos, podemos construir cosas en comunidad. Gilson siempre plantea esta cuestión de nos enamoramos porque somos vulnerables y a mí me parece que es una manera muy interesante de presentar este hecho de que la vulnerabilidad lo que es un paradigma de relación, que frente al clásico sujeto autónomo independiente masculino, lo que nos ofrece es un sujeto que es eminentemente relacional y la vulnerabilidad es ambigua, es ambivalente, es decir, a través de la vulnerabilidad se pueden construir políticas de daño, pero también se pueden construir políticas de cuidado. Y estos son los elementos que tenemos que empezar a pensar, especialmente como para construir políticas públicas que no partan de individuos aislados autónomos, sino que se centren más en esta perspectiva de construir relación. Planteas también que la masculinidad hegemónica es mala para la salud. ¿Cuáles son esos efectos perjudiciales en la salud de los hombres? ¿Tienen efectos también a nivel social y estructural? Yo creo que, bueno, esto es una premisa que forma parte como de las premisas clásicas de los estudios críticos de masculinidad. Esta cosa de la masculinidad mata. Mata, en primer lugar, por su asociación a las violencias en determinados contextos, en determinados momentos, bueno, ni siquiera en determinados, es bastante generalizada, desgraciadamente, en la que mujeres, personas del colectivo LGTBIQ+, o otra serie de actores sufren violencia derivada de los hombres, fundamentalmente. Los hombres también sufren violencia de sí mismos porque la violencia es una manera, en muchos casos, de resolver conflictos, de responder a determinadas situaciones. Pero más allá de la, digamos, de la asociación específica con la violencia, la masculinidad es mala para la salud porque se asienta básicamente en dos pilares. En primer lugar, que los hombres no cuidan y en segundo lugar, que los hombres no necesitan cuidarse. Esto tiene implicaciones como muy específicas, es decir, en primer lugar, las que tienen que ver con la ausencia de elementos de gestión emocional y la cadena que se puede activar de ansiedad, puntos suspensivos, la parte que tiene que ver con que el riesgo y el control son dos elementos de la socialización masculina que, por ejemplo, se ven muy claramente en los accidentes de coche, la falta de precaución, por ejemplo, en los accidentes de seguridad, o sea, la falta de seguimiento de los elementos de salud laboral y de prevención de riesgos, todo lo que tiene que ver con evitar las revisiones médicas, esta idea de, bueno, yo me curo solo, esto no pasa nada, o que no me quiero someter a una situación en la que se demuestra que mi cuerpo es vulnerable y que ya no tiene como las capacidades que antes tenía. Y bueno, pues toda esta serie de elementos suponen que los hombres tienen efectos muy perniciosos sobre su salud y sobre la salud de los demás y las demás, por ejemplo, en el caso de los accidentes de tráfico, que están muy condicionados por los ideales masculinos. Creo que el suicidio es como un caso extremadamente paradigmático de cuál es el impacto de los ideales normativos de la masculinidad, no en la cantidad de personas que intentan cometer suicidio, porque los intentos son mucho más por parte de las mujeres que por parte de los hombres, y hay que considerar los intentos desde su importancia, es decir, que hay mucha literatura sobre suicidio y masculinidades que, digamos,
rechaza la importancia del intento como un acto medio pasivo de llamar la atención, y esto no siempre es así. Y hay otra parte que es eso, es decir, que tiene que ver con que los hombres son extremadamente efectivos porque los métodos que utilizan son violentos. ¿Y esto qué tiene que ver? Con que la violencia tiene una capacidad restauradora de la identidad masculina. Es decir, que podemos afrontar nuestro fracaso en ser hombres a partir de una práctica que en cierto sentido consideramos, o está en nuestro imaginario, que nos puede bueno, volver a reparar como esto se resume en plan, yo me suicido, pero con dos cojones. El riesgo y el heroísmo son dos elementos que han estado vinculados a la genealogía masculina. Desde una perspectiva de los cuidados, ¿estos dos elementos tienen relación con la menor implicación de los hombres en los cuidados de sí mismos y de las demás personas? Creo que sí, en primer lugar porque están en primer lugar muy vinculados con esta idea de la falta de cuidado de sí, porque tienen mucho que ver con el riesgo, el heroísmo y sobre todo el control, es decir, porque parte de lo que ahora mismo se está planteando en cierta literatura de estudios críticos de masculinidad es que el elemento crítico no tiene tanto que ver con la toma de riesgos en sí, sino con el imaginario de control asociado, ¿no? Con esta idea de, bueno, decir, los que toman los riesgos son los que fracasan. Es decir, siempre está como esta idea de que el verdadero ideal masculino es el del control. Entonces, evidentemente, esta idea de, aparte, y luego el heroísmo tiene mucho que ver con cómo nos enfrentamos a determinadas enfermedades, qué imaginarios les asociamos. Y esto se ve claramente en estas presentaciones del cáncer como una batalla, donde además tu estado personal es extremadamente relevante, como esta idea del individuo frente a la enfermedad como una guerra en la que tú tienes un conjunto de herramientas que tienen que ver contigo, contigo mismo, pues son elementos que afectan mucho a la capacidad que tenemos de cuidarnos. Y también tienen mucho que ver con el escaso valor que le damos a los cuidados como elemento de relación social, es decir, porque no se está construyendo ningún elemento o ninguna pauta de comportamiento a partir del cual los cuidados tengan valor, porque en primer lugar los estamos eh, desvalorizando para los propios hombres. Es decir, el cuidado para los hombres solo tiene sentido si lo entendemos dentro de la dinámica del gobiérnate a ti para gobernar a los demás, que es como se está en cierto sentido enfocando lo que tiene que ver con el cuidado al cuerpo en parte de las biografías masculinas. Esta idea de, bueno, voy a someter a mi cuerpo a un conjunto de pautas extremadamente racionales, a un método extremadamente aparentemente científico de gestión del cuerpo, porque esto me permite convertirme en un sujeto en el que puede gobernarse así y gobernar a los demás, porque ha aprendido un conjunto de elementos de control, de racionalidad, de gestión, de austeridad, que le permiten, bueno, por así decirlo, hacerse cargo de aquellos que están un poco más descarriados y desordenados. Es decir, que es el control que se ejerce a través del autocuidado el que pensamos que es el paradigma de relación. No es el cuidado en sí como paradigma de relación. ¿Cuáles son los cambios o transformaciones más significativas que se plantean desde las masculinidades cuidadoras? Yo creo que el marco más interesante que se puede llegar a plantear desde las masculinidades cuidadoras, vamos a decirlo así, serían tres, a ver si consigo como definirlos de una manera ordenada. En primer lugar, hacer de los cuidados no un accidente biográfico dentro de las biografías masculinas, dentro de las vidas masculinas, en el que, bueno, de repente tú tienes que cuidar y no sabes de dónde te ha venido esto, ni tienes la más remota idea de cómo se desarrollan los cuidados. Entonces, digamos que normalizar el cuidado de la biografía masculina tiene que ver también con el hecho de que el cuidado sea una posibilidad que tú te puedes plantear, por ejemplo, que tú te puedes incorporar profesionalmente al sector de los cuidados como algo que es posible dentro de la biografía de un hombre. En segundo lugar, tienen que ver con darle la vuelta a este conjunto de pares jerárquicos
que han hecho del éxito profesional, que han hecho del individuo autónomo e independiente el centro de las políticas públicas y el centro de las biografías masculinas para, bueno, esta frase está manida un poco de poner los cuidados en el centro, pero digamos de reestructurar las prioridades de las políticas públicas. Entonces, siempre se dice, yo hablo mucho de las campañas estas de incorporación de las mujeres al mundo STEM, ¿no? El clásico, María hace ingeniera, hace astronauta, como el lado bueno de la vida es el lado masculinizado. Les digamos que hay que empezar a pensar que todo el conjunto de trabajos precarios, de condiciones precarias laborales, el esfuerzo que supone incorporarse a una carrera que tiene que ver con los cuidados, tienen que cambiar. Es decir, son sectores que tienen que estar mucho mejor remunerados, con mucha mejor consideración simbólica, para que sean atractivos. Es decir, que ahora mismo es complejo incorporarte a un sitio que está extremadamente precarizado y además muchos hombres siempre plantean como que tienen que estar haciendo una negociación permanente con su identidad cuando se incorporan al trabajo de cuidados. Tratar como de definir una especie de manera masculina de cuidar que no es como que estructura una distinción. Y la tercera cosa sería cuáles son los impactos positivos que el cuidado tiene en las vidas masculinas en sí, es decir, las vidas masculinas y en las vidas de las personas que están en relación con esos hombres. Esto tiene que ver con la socialización, o sea, con la distribución más justa y equitativa de las tareas de cuidado, tiene que ver con la socialización en estereotipos o en tipos de género muy diferentes a los habituales, y tiene que ver con el hecho de que, bueno, asumir los cuidados también tiene consecuencias muy positivas para la salud y para la vida de los hombres. Muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a vosotros.